Hay un estupendísimo panorama para este 24 y 25 de mayo. Sí, ya de alguna manera adelantamos algo con María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno, en la edición de noticias de este jueves. Y ahora en detalle, nos vamos a hacer una pregunta en realidad, más allá de esta celebración del Día de los Patrimonios, que es colectiva, gratuita y descentralizada. Se instauró por allá por 1999, en el siglo pasado en realidad, miren, están así, y estamos viviendo la versión número 25, pero nos vamos a preguntar si cuidamos o respetamos o respetamos precisamente nuestro patrimonio. Para el programa de hoy, permítanme saludar a Rafael Torres, director del Museo Obritza. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Bueno, igualmente. Paulina Caplan, experta en patrimonio. Va a ser muy importante tu ayuda y colaboración, Paulina, en la edición de hoy del programa. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bien, pues nada. Y démosle la bienvenida. Creo que fueron 3 semanas, si no me equivoco, que estuvo por las Europas Joaquín Bustamante, director de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar. Fueron 3 semanas, ¿o no? Algo nos va a contar de allí. De hecho, digamos que casi bajándose del avión. Prácticamente. Sí. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y saludos a mis colegas. Bien, pues además que, bueno, la expertise generada, perdona, déjame ir de inmediato para que nos hagas un breve resumen. Joaquín, ustedes fueron aproximadamente en una delegación de 30 integrantes, ¿no es cierto?, estudiantes de arquitectura, recorrieron algunos países de Europa. ¿Y cuál fue el objetivo? Recuérdalo, por favor. Sí, bien, fuimos con 25 estudiantes y el objetivo, estamos investigando sobre estrategias de regeneración urbana, viendo cómo rescatar los centros de las ciudades, cómo rescatar las áreas que están más degradadas, ¿cierto? Y ponerlas en valor a través de una estrategia de desarrollo urbano, de infraestructura, de espacio público. Estuvimos en Barcelona, que es un clásico de eso, pero también estuvimos en Bilbao, estuvimos con Iván Arezzo, que fue quien lideró durante más de 20 años el proceso de transformación de Bilbao. Y también estuvimos en Lyon, que también es una ciudad que ha sido ejemplar en eso. Y ahí estuvimos presentando el resultado del trabajo que hicimos el año pasado con los estudiantes en el barrio del Salto y también sus bitácoras de estudio, sus croquis y sus apuntes de estudio del viaje que fueron conectados por los académicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Lyon. Entonces fue una agenda bien intensa y con buenos resultados. Así que aquí recién llegando a ese Exacto. trabajo. Bien, Los estudiantes. bienvenido. Gracias. Como uno escucha en las teleseries turcas, bienvenido. Eh, Joaquín, parece ser que ya se solucionó, al menos creo que en los últimos segundos, no sé si me confirman tanto Rafael como Paulina, un detalle en el audio. Creo que la Sí, última parte se escuchó muy claramente y si es sí. así, qué bueno. Vamos inmediatamente contigo, Rafael. ¿Cuál es la importancia del Día de los Patrimonios en Chile y qué se busca alcanzar con esta celebración? Bueno, a ver, yo creo que es una de las fiestas más lindas en el ámbito cultural, la celebración del Día de los Patrimonios. Creo que el objetivo inicial tiene que ver con la puesta en valor de la memoria de nuestro país, de la memoria material y la memoria inmaterial, de aquello eh, que nos da sentido de pertenencia, que nos permite mirarnos como únicos o como compartidos, aquello que cada uno de alguna manera percibe y quiere contárselo a otro, eh, y que además, sobre todo en los últimos años, también junto con la fiesta, ha habido una suerte de esfuerzo de muchas instituciones, de muchas entidades de poner en valor espacios a propósito del Día del Patrimonio, entendiendo que hay una celebración, que la gente quiere visitarlo, que la gente quiere conocer, se ha ido poniendo en valor esta eh, mirada de
tengo un patrimonio, me tengo que hacer cargo, ya no basta con que lo tenga solo para mí, también tengo que compartirlo. Creo que de verdad es una iniciativa preciosa, está cumpliendo 25 años ya, Ujú. el día del Patrimonio, que ahora se celebra un fin de semana, y de alguna manera también se ha como instalado mayo como el mes del patrimonio, junto con el mes de los museos, porque ha sido nuestro aniversario el 18 de mayo, junto con el mes del mar. O sea, es un mes muy, muy bonito en materia de salvaguarda de la memoria de una sociedad. Muy bien. Paulina, voy ya dentro de poco para que me puedan ayudar entonces con esta pregunta, ¿no es cierto? Respetamos nuestro patrimonio. De momento, ¿cuáles son los principales desafíos, Paulina, en Chile en cuanto a la preservación del patrimonio cultural y natural? ¿Cuáles son esos desafíos? Porque los hay, sin duda. Sí, bueno, primero quería referirme un poquito, bien brevemente, Bueno, adelante, por favor. sí, bien brevemente a lo que estaba comentando Rafael. Yo creo que es importante este mes, pero la verdad que no solamente hay que ver el tema del patrimonio que lo vamos a visitar, sino que tiene que ser parte nuestra. Mm. Y si la verdad que nosotros no entendemos eso, que es parte de nuestra identidad, la verdad que no lo vamos a cuidar. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es justamente la educación patrimonial, que tiene que ver con entender, convivir y saber qué es lo que significa el patrimonio y primero conocerlo. ¿Ah? Entonces, claro, yo creo que esta es una buena iniciativa, pero yo siempre le digo a mis alumnos que en el fondo la idea es entender que todos los días tienen que ser así, todos los días tenemos que respetar este patrimonio y aparte de eso, ojalá que todos los días se abran aquellos museos. Yo sé que Rafael lo hace porque siempre vamos para allá y siempre estamos, en realidad, siempre muy bienvenidos, pero creo que en realidad hay que vivir el patrimonio. Y si realmente nosotros no lo vivimos, yo creo que ese gran desafío realmente no se va a poder respetar. Justamente lo que ha pasado con Valparaíso y con otros lugares. Entonces siento que en realidad si no damos vuelta a ese tema, la verdad que va a seguir pasando lo que está pasando ahora y no solamente acá en Chile, ¿ah? Sino que también en otros centros históricos como en México. Bueno, nosotros tenemos bastantes relaciones a nivel latinoamericano, la verdad que también pasa en otros lugares donde existen grafitis, donde en realidad no se respeta no se respeta específicamente lo que está construido, que es parte, ¿no es cierto?, de cómo se representa nuestro patrimonio. Sí, yo creo que es uno de los grandes desafíos también a nivel latinoamericano. Joaquín, ¿y qué rol juegan las comunidades locales en la conservación, bueno, del patrimonio y cómo se podrían involucrar más activamente quienes las componen? Bueno, primero que todo, aquí en este panel hay dos personas que han sido ejemplares y en impulsar, en empujar desde sus respectivos roles la acción que en favor del patrimonio. Yo creo que cuando uno se pregunta por las comunidades locales, lo primero que uno tiene que mirar, ¿cierto?, es si existen expertos, expertas que están de alguna manera liderando los procesos claves, ¿cierto? Ya sea en la acción de la conservación como también en la difusión y en la educación. Yo creo en el punto que hace Paulina es fundamental la educación y por lo tanto los actores no solamente son expertos desde el punto de vista de la gestión del arte o la arquitectura o los monumentos, sino que también a nivel de educación, ¿cierto? Profesionales que estén que manejen competencias, ¿cierto?, orientadas a desarrollar la didáctica en torno al patrimonio. Entonces, esa es una primera dimensión que creo que es importante. Y lo segundo, reforzando lo que han dicho ambos, ¿cierto?, Rafael y Paulina, el patrimonio surge como el reconocimiento de una producción cultural, ¿cierto?, que tiene puede tener una dimensión intangible o tangible. Ujú. Y por lo tanto, y como lo define UNESCO, o sea, es muy interesante lo que cuando habla de cultura, ¿cierto? La cultura, dice UNESCO, es un proceso que es el resultado de una adaptación a una serie de cambios, de procesos de cambio en el tiempo, y de eso surgen ciertos elementos a los cuales uno reconoce como testimonio o como reflejo del éxito de ese proceso cultural, cómo se instala, ¿cierto?, y cómo se desarrolla. Entonces, cuando perdemos la perspectiva de eso, cuando creemos que ese resultado, ¿cierto?, de ese producto cultural refleja otra cosa o lo interpretamos, ¿cierto?, en una clave, ¿cierto?, que lo aparta de lo que está en el corazón de las comunidades, eh, también ahí vemos que hay un problema sobre la conservación, porque las comunidades se alejan, ¿cierto?, de eso,
del patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, hay como dos mundos, ¿cierto? Por un lado, los expertos quienes construyen ese relato y lo permean en la sociedad, y por otro lado, las comunidades que se apropian de eso, ¿cierto? Y participan en la puesta en valor del patrimonio. Y luego está el Estado, ¿cierto? Porque una vez que se declara un bien público, o sea, un bien se declara patrimonio, es un bien público. Y el Estado tiene un rol que jugar. Pero primero son las comunidades y los expertos, ¿cierto?, que empujan esa visión. Yo creo que ahí es la clave de todo. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Sí, podríamos preguntarnos cuáles son las medidas, ¿no es cierto?, que ha implementado el Estado precisamente, entre otras cosas, para proteger sitios en riesgo, entre otras causas, ¿no es cierto?, por la falta de recursos. Bueno, ustedes me ayudan ahí entre medio si es que se motivan. Pero, Rafael, ah, viendo más allá de este sábado y domingo, y pensando en todo el año, como muy bien lo señala Paulina, ¿cuál es la situación actual? A propósito de la pregunta, ¿cuidamos el patrimonio, nuestro patrimonio en este país, en esta región? Sí, a ver, yo comparto plenamente lo que han dicho la Paulina y Joaquín en términos de la necesidad de la salvaguarda permanente del patrimonio. ¿Te fijas? Pero yo creo que de no mediar este fin de semana, esta fiesta hace 25 años, el cuidado del patrimonio sería todavía menor. Uno de los méritos del Día del Patrimonio ha sido la instalación del concepto en la sociedad completa, en la comunidad completa, porque todos somos responsables del patrimonio. No solo las entidades que lo tienen, no solo las instituciones públicas que están a cargo, desde el Ministerio de la Cultura, el Servicio Nacional del Patrimonio, las universidades, todos estamos a cargo. Todos tenemos una responsabilidad con el patrimonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay dos dimensiones, efectivamente. Uno, la celebración, esta fiesta, esta iniciativa ciudadana, que a mi juicio lo que hace dos cosas. Uno, que pone el tema en la agenda, y dos, que apertura espacios que tradicionalmente no es fácil de conocer y que hace bien conocerlo porque permite entender la historia de muchas eh, instituciones y de muchas perspectivas de nuestro país, ¿no? O sea, en días como el patrimonio se abre el archivo de la Catedral de Valparaíso, se abre la logia masónica, se abre la Corte de Apelaciones, el edificio de la Armada, en fin, lugares que habitualmente las personas no podemos ir, ¿te fijas? Y luego está la dimensión de entender que este patrimonio que yo visito un fin de semana al año, hay que cuidarlo todo el año. Porque si no, y a riesgo de exagerar o sonar exagerado, pero pudiera ser que de un año al otro ya no esté disponible. ¿Te fijas? Eso. Y la pregunta, que es, ¿cuál es el estado del patrimonio hoy día? A ver, yo creo que es preocupante por una cosa que decía Joaquín, que tiene que ver con el Estado, ¿no? A ver, los 7 sitios del patrimonio mundial de Chile han sido presentados por el Estado de Chile ante la UNESCO. No ha sido la ciudad de Valparaíso la que fue a presentar el expediente, no fue la agrupación de iglesias de Chiloé, sino que fue el Estado. Entonces, tiene que haber una política de Estado de salvaguarda del patrimonio. Tiene que haber una política de Estado que tenga un financiamiento permanente. Ahí hay un gran ejemplo que Paulina siempre lo menciona, que es el Fondo de Salvamento de Quito, ¿no? La experiencia de nuestra ciudad de patrimonio. La ocupación del Estado con su aparato de edificaciones eh, patrimoniales en los sitios que además los sitios del patrimonio suelen ser cascos envejecidos, donde la población se ha ido, donde ha cambiado la forma de vivir y de estar, en fin. Entonces, yo creo que el estado del patrimonio hoy día en Chile es un estado de preocupación. No está resuelto el tema al 100%. Y vuelvo a insistir que creo que a mi juicio, es muy importante entender que es una responsabilidad de todos. Y sobre todo, y aquí termino, el énfasis que yo hago en el caso de Valparaíso, que es donde me toca trabajar en esta materia, es que hoy día nosotros tenemos la distinción y somos como beneficiarios del título como honorífico de ser ciudadano patrimonio, pero la responsabilidad es que tenemos que legarla a otros. Eso es lo más importante, a mi juicio. Eso es lo que tenemos, a eso estamos llamados todos, a legarle ese sitio del patrimonio mundial que hoy día fue declarado a otra generación.
Breve esta respuesta. ¿Lo estamos haciendo? Listo. Lo estamos haciendo, pero no a mi juicio, no con la fuerza que se merece. Paulina, tu mirada. Bueno, a ver, yo creo que además, aparte de eso, también en esta fecha tenemos que hacer una reflexión. Y nosotros justamente hicimos una exposición ahora que tenía que ver con los sitios que fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial el año 2023, que justamente empieza a cambiar los paradigmas de lo que significa el patrimonio. Y justamente estamos también en una reflexión con respecto a los 60 años de la Carta de Venecia. La Carta de Venecia que ha sido, bueno, fue posterior a la Carta de Atenas, pero fue una de las cartas más importantes que habla de la restauración y la conservación de nuestro patrimonio. Entonces, creo que por lo menos nosotros acá estamos haciendo una reflexión. Vamos a tener el 30 un seminario con respecto a esto, a reflexionar con respecto a cuáles ahora también son aquellos elementos importantes que también los llamamos patrimonio, porque también tenemos que entender que estamos construyendo el patrimonio del siglo XXII. Si no entendemos eso, significa que el patrimonio solamente es aquello que nos dejaron ¿no es cierto?, nuestros antepasados, pero cuando uno entiende y los futuros profesionales entienden, nosotros entendemos que todos los días estamos siendo el patrimonio del siglo XXII, es realmente la manera en que podemos salvaguardar lo que estamos produciendo y aparte de eso lo que produjeron nuestros antepasados. Entonces, creo que la mirada reflexiva tenemos que tenerla ahora. Justamente ahora también tenemos un congreso del ICOMOS en Oro Preto, justamente con respecto a esta reflexión que hay que hacer no solamente a nivel nacional, como yo le decía, sino que también internacionalmente, porque cuando entendemos que el patrimonio no solamente está aquí en Valparaíso, sino que también está, y que también con Rafael nos tocó en algún minuto, ¿no es cierto?, ver toda América Latina, el Caribe, etcétera, la ciudad es patrimonio mundial. ¿Te acuerdas que nos tocó Sí. bastante trabajar en eso? Podemos entender las políticas y lo que ha pasado, un poco lo que también dice Rafael con respecto a Quito con el Fondo de Salvamento y ahora que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural, tiene recursos y no solamente recursos para poder restaurar, ¿no es cierto?, el patrimonio, sino que recursos para poder tener mayor cantidad de especialistas, que eso es importante, porque muchas veces tenemos los recursos, pero no sabemos cómo ocuparlos. Y eso también muchas veces pasó en Valparaíso. En Valparaíso, en algún minuto, hubo una glosa, y esa glosa patrimonial, la verdad que no había la gestión para poder implementarla y además para poder ocupar esos recursos. Entonces yo digo, bueno, vamos a tener más recursos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué mirada lo vamos a hacer? Entonces también el tema se va complejizando un poco más, pero creo que esos son el tema. Uno, de poder desde la academia, ¿no es cierto?, poder tener mayores especialistas, una mejor gestión, ¿no es cierto?, desde el ámbito que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ámbito más local, por ejemplo, la municipalidad, ahora ya hay una corporación que está a cargo del paraíso, pero justamente de los otros sitios, y aparte de eso, también una política de gobierno al respecto. Hay que pensar que lo que da el Estado en este momento, el porcentaje que se le da a la cultura, es nada, comparado con otros países latinoamericanos también. Entonces, creo que hay muchas cosas. Entonces, siento también y quiero decir que ojalá que este mes y este fin de semana también sea para los especialistas, para los políticos, un momento de reflexión. Y siento que no ha habido, a lo mejor, este gran seminario, a lo mejor que necesitamos para poder reflexionar de cómo lo estamos haciendo y cómo tenemos que seguir más adelante. Y no solo a la cultura, sino que también a la ciencia y suma y sigue. Exacto. Sí, claro. Joaquín, no cabe ninguna duda que para estos futuros profesionales, a propósito del viaje, creo que muy ad hoc a la conversación que estamos llevando a cabo respecto de si respetamos o no nuestro patrimonio. Debe ser un gran baño de realismo y de poder, si es que no habían tenido la posibilidad de conocer Europa, alguna de las más importantes ciudades, ¿no es cierto?, en este ámbito. Esta vez sí pudieron hacerlo. Sí, sí, hay un tema interesante. Nosotros, bueno, me ha tocado estar en las ciudades varias veces durante varios años consecutivos, entonces uno ve los procesos, cómo se desarrollan, cómo se gestionan, cómo se van eh, consolidando, ¿cierto?, en el tiempo, ¿ya?
Los centros históricos, y eso es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes, siempre son procesos que están en disputa, ¿no? En el fondo, hay momentos, ¿cierto?, en que los centros, nosotros estuvimos ahora en una instancia muy bonita, ¿cierto?, se celebraban los y tantos años, casi un siglo, ¿cierto?, del gremio de los ingenieros de caminos e infraestructuras y puertos en Barcelona. Y, mm, y se celebra, ¿cierto?, en el Palau de la Música Catalana con una cantata en honor a Ildefons Cerdà, que fue quien diseña el ensanche y transforma la ciudad. Entonces, esa es una forma de hacer patrimonio. Esa es una forma de hacer patrimonio. Cuando tú, en el fondo, das testimonio del valor de un ingeniero, ¿cierto?, que construye las bases de la ciudad del futuro, como dice Paulina, ¿cierto? ¿Ya? Y no se hace haciendo un monumento, se hace a través de la música y a través de un estilo musical que es muy propio también de España y particularmente con un estilo musical que es muy propio de Cataluña. Entonces, es muy interesante ver cómo el enfoque del patrimonio es integrándolo a la vida. No es una cuestión que está fuera, ¿cierto? ¿Ya? Y por eso digo, es importante darse cuenta cuando el patrimonio está en disputa, en el sentido de que a veces se transforma en un elemento gravitante del discurso político Mm, y, por ejemplo, se raya y prácticamente se quema el mercurio, ¿cierto? sí. Y eso genera un daño profundo en cómo percibimos el centro de la ciudad, ¿cierto? Y de eso tenemos que preocuparnos, versus que, que es cuando entendemos el valor de las instituciones y cómo se proyecta en la estructura del espacio urbano, qué sé yo, y por lo tanto a partir de eso, cómo hacemos una reflexión. Ya como decía Rafael, cómo hacemos una reflexión de cómo eso está construyendo nuestra vida y cómo está construyendo una perspectiva para adelante sobre ciertas formas de desarrollo que nosotros hemos elegido hacer. Entonces, eh, a mí le mostraba a los estudiantes, por ejemplo, en Bilbao, cómo el patrimonio natural se transformó en un elemento clave para el desarrollo de la ciudad. Cómo entender la geografía de la ciudad y su patrimonio natural, y cómo, por ejemplo, revertir los procesos de degradación que había generado la revolución industrial, recuperando la naturaleza en el centro de la ciudad. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, entender de alguna manera el patrimonio es una clave mucho más amplia que solo los monumentos, sino que a nivel de sistemas, ¿no? Y de formas de vida y de calidad de vida. Entonces también, de nuevo, el patrimonio es la clave del desarrollo del futuro, no es un elemento como un decorado, ¿cierto? Como en el turismo, que uno compra un imán, ¿cierto? Con la foto de un monumento y lo pega en el refrigerador y dice yo estuve ahí. No, ¿cierto? ¿Cómo es ese edificio o ese parque o ese espacio en la ciudad un elemento parte del patrimonio? Nosotros nos hicieron una entrevista en el canal, el de la radio del País Vasco, y ellos se sorprendían porque nosotros estábamos croqueando su ciudad y nos preguntaban, bueno, ¿cuál es lo más valioso de la ciudad? Y entonces nosotros le dijimos, mira, ¿sabes qué? Una cosa que es muy interesante de la ciudad es cómo se pasea en la ciudad. Y fíjate que fue una reacción inmediata en que ellos decían, sí, el pasear en Bilbao es la forma de vida de Bilbao. Entonces, el pasear, eso es una cosa que es súper intangible, ¿cierto? También es parte del patrimonio de la ciudad. Y ellos lo entendieron que nosotros entendimos cuál era su identidad y su clave, qué es lo que hay que cuidar, el pasear. Bien, Era súper simple, muy, ¿cierto? muy bien. Eh, Sí, ¿eh? nos damos cuenta, sí, quizás tan obvio. Sí. Esos son algunos ejemplos, usted fija, que vamos debatiendo con los estudiantes y Bien, que de repente uno piensa que el patrimonio a veces es todos los recursos que hay que dedicar a la conservación de los inmuebles, de los edificios, los monumentos, las calles, que es absolutamente necesario, pero también hay otras dimensiones que tienen que ver con las formas de vida ok, que uno tiene que cuidar, porque ahí es donde se construye la república, por ejemplo. Ahí es donde se construye, ¿cierto?, el encuentro entre los ciudadanos y por tanto en torno a eso se construye la identidad. ¿Mm?
Muy bien. Eso reflexionamos. Bien, gracias Joaquín. Nos queda un minuto para cada uno, pero estricto porque me estoy pasando en el tiempo del programa. Por favor, Rafael. Bueno, a ver, decir que yo creo que los distintos tipos de patrimonio, las formas que el patrimonio va adquiriendo, son esenciales para que podamos seguir siendo una sociedad que piensa, que razona, que busca, que se motiva. Creo que, insisto, la responsabilidad, siempre es fácil adjudicar la responsabilidad a otros más que decir qué puedo hacer yo, qué debo hacer yo. Yo debo hacer cosas, yo debo seguir cultivando el disfrutar de la comida chilena como un patrimonio, el transcribir y la receta y transferir las tradiciones. Llevar a mis hijos, mi sobrino a la quema del Judas, a andar en bote en el muelle de Prat. Esto que decía Joaquín, el pasear. Tenemos muchas formas de patrimonio, ¿no? Tenemos el patrimonio material, inmaterial, el natural, que hoy día tiene una tremenda importancia. Nos hemos dado cuenta, como decía San Agustín, que tarde que te conocí, pero bueno, mejor tarde que nunca. Entonces, creo que ahí hay un tremendo tema. Y lo último, la invitación, la gente vaya este fin de semana, vaya a aquellos lugares que no abren durante el año. Esa es mi mayor recomendación. Palacio Presidencial, la Corte de Apelación, el edificio de la Armada, el Palacio Yarur, la Logia Amazónica, ahí la Catedral que va a mostrar sus textiles, en fin. Disfruten la fiesta del patrimonio, pero piensen qué significa patrimonio. Paulina. Bueno, también me voy a sumar un poquito a lo que dijo Rafael. Quiero también invitarlos a todos para que realmente este fin de semana sea una fiesta del patrimonio, pero también un momento de reflexión, un poco lo que yo les decía, ¿no es cierto? Un poco de reflexión con respecto a lo que estamos haciendo nosotros también, más aún nosotros los expertos que tenemos también tanta responsabilidad, pero también tener en el pensamiento, ¿no es cierto?, a los niños, a los jóvenes, de cómo van a querer ese patrimonio, cómo lo van a respetar, para que las futuras generaciones también lo puedan disfrutar. Y lo otro, también entender que tenemos que hacer patrimonio, tenemos que hacer patrimonio. Una vez que nosotros logramos identificar lo que esta sociedad hoy día quiere, eso ya es parte de nuestro patrimonio. Entonces entender no solamente que son los edificios, aquello construido, sino que aquello que hizo crear esas maravillas que el hombre tiene que seguir haciendo para que en realidad siempre nosotros decimos también como arquitectos que nosotros estamos aquí para que el hombre disfrute de las ciudades. Y tengan esa parte histórica que también es importante. Así que también agradecer este momento, Carlos, que nos han dado y bueno, seguir reflexionando con respecto a esta gran palabra que decimos patrimonio, pero realmente entendamos lo que es. Así que muchas gracias. Nada, Joaquín, tengo que cerrar algunos segundos. Sí. Mira, muy fácil. 3 recomendaciones. Estos días aprovechen de ir a todos los lugares que están abiertos para conocer el patrimonio. Segunda recomendación, especialmente vayan al Museo de Orizaba, que además está en un entorno aquí privilegiado y es una pieza entera, ¿cierto? Partiendo del Sotomayor hasta el cerro, ¿cierto? Donde uno realmente puede empaparse de lo que es el patrimonio en todas sus dimensiones. Y como dice Paulina, vayan a los seminarios que está invitando, hagan reflexión, vean documentales, aprendan, lo más importante. Gracias Joaquín, Paulina y Rafael por habernos acompañado hoy día. Hasta la próxima edición de Tu Voz Local.